107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con 12 minutos, 8:12. Estábamos platicando de los tiempos de la prehistoria aquí en esta mesa de trabajo y que además le agradezco infinitamente a mi querido amigo, abogado, notario público y político, además político profesional, Arturo Maximiliano García Pérez. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Muy bien, Aurelio, con el gusto de estar aquí contigo. Max. Después de un ratito. Después de un rato, Max, que nos hace favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y que obviamente, pues temas importantes, temas interesantes que quiero platicar contigo si no tienes inconveniente, desde el ámbito nacional y en el local, que tú también conoces porque has sido analista político en diferentes medios de comunicación. Te hemos visto en la televisión local, nacional, en las estaciones de radio. Me acuerdo hace muchos años cuando teníamos chance de platicar en Fórmula, lo que era Radio Fórmula, sí. Aquí en Querétaro. Y bueno, pues con esta capacidad para hacer análisis político. ¿Qué tenemos que decir el día de hoy, a 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta coyuntura previa a lo que tiene que ver con el proceso electoral 2024? Ya sabes que los políticos dicen el más competido, el más peleado, el más difícil, en fin. ¿Qué hay que decir en estos dos ámbitos de la vida nacional? Fíjate, Aurelio, que sí es un tema de los balances que yo lo comentaba hace algunos minutos en otra entrevista, donde todo es negro y todo es blanco, donde es malo o bueno. O sea, hay una polarización política que a veces no permite el análisis o hasta el posicionamiento de cierto tipo de avances, que sin duda los hay. No en balde el presidente tiene un nivel de aprobación tan alto, ¿no? Esto no lo podemos explicar solamente por un elemento de fanatismo o una cuestión solamente de percepción o de éxito en la transmisión de sus ideas en las mañaneras, sino tiene temas concretos. Por ejemplo, la pensión universal de adultos mayores ha sido, yo creo que uno de los programas más exitosos en términos de política pública, más segmentada, con un grupo de personas que en algunos casos son demasiado vulnerables y que yo lo he platicado directamente con muchos de ellos en etapas de campaña, en visitas que hago yo con frecuencia a colonias, a comunidades, asentamientos irregulares, y la verdad es que les ha devuelto dignidad y capacidad de tener digamos, algo para vivir, y en algunos casos para sobrevivir comparado con la situación que estaba, ¿no? Se plantea inclusive el aumento a 6,000 pesos, de 4,800 a 6,000, y la posibilidad de entregarlo quincenalmente, ¿no? El salario mínimo, Aurelio, también es algo que poco se ha hablado del antes y el después. Lo toma 88, o el salario general, yo lo trae 207. Pero tú acuérdate, esta discusión, yo me acuerdo quién la traía, Mancera y Salomón Chertorisky. Ajá, no sé si claro, sí, claro, ¿no? Ellos esa agenda de que el salario mínimo, y yo creo que ni siquiera se imaginaron la posibilidad de llegar a estos números, pero la necesidad de que subiera, pero siempre caían ante la contraparte que decía no se puede. ¿Por qué? Pues porque es inflacionario, porque genera una serie de... Porque le va a costar... El costo le queda al empresario, el trabajador le va a costar su trabajo porque va a haber recortes. Y al final de cuentas nada de eso pasó. Entonces creo que ha sido un presidente muy también, así como es de entrón en ciertas cosas y así como polariza muchas veces, también esa carácter y esa forma empecinada que tiene, pues ha tenido logros que la gente está palpando en lo importante, ¿no? Que es tu día a día, que es tu ingreso, ya sea vía transferencia o sea vía una nómina, y como eso creo que podíamos platicar de muchas otras cosas. Yo me acuerdo algo que, la relación con Trump fue muy complicada. Sí, muy difícil. Y se sobrellevó bastante bien. El Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, sí, es cierto, se firmó con Peña, pero el principal cabildeador en el Congreso de Estados Unidos fue ya López Obrador, con Jesús Seade, que era el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, y que a final de cuentas, en un momento complicado para obtener los votos por parte del Congreso, de la Cámara Baja de Estados Unidos, pues el cabildeador fue el presidente. Inclusive, no sé si recuerdas algunas fotos
con representantes de Estados Unidos aquí en Palacio Nacional. O sea, hay una serie de logros que me parece bastante sólidos y que bien vale el balance de estos 5 años. Queda a lo mejor la necesidad de que podamos comprender que de repente nos ha costado, y digo nos ha costado trabajo, esta idea de la polarización social, ¿no? Que de pronto pareciera que estamos en un proceso de descomposición nacional, mi querido Arturo. No, y ahí yo, claro que uno tiene sus propias formas de pensar, ¿no? Eso también no quiero decir que es a rajatabla, y si no me convertiría más en parte o todo está bien o todo está mal. Claro. Yo claramente, y creo que me conoce Aurelio, soy una persona más de torno de la conciliación, ¿no? De generar más unidad, diálogo, del respeto. Sí. Entonces, pues hay formas políticas, ¿no? Y bueno, pues son diferentes porque somos diferentes personas. Pero a ver, pero te tengo que preguntar, son las 8:17 de la mañana, estoy platicando con Arturo Maximiliano García, y bueno, hoy un tema delicado, creo, tú eres abogado, tú eres notario público, te has tenido una carrera también importante dentro de esta misma perspectiva. Hoy, después de lo del Senado de ayer, de que aprobaron ya que se desaparezcan esos 3 fideicomisos en los que ha insistido el presidente de la República, hoy el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial anuncia que continuará todavía el paro hasta el 19 de octubre. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo explicamos? Y el 29 será. 29 de octubre, perdón, el 29 de octubre, y que además el voto que me pareció a mí muy importante de la maestra, de la doctora Olga Sánchez Cordero, en una congruencia que creo yo es ejemplar. ¿Cómo lo tenemos que entender? ¿Cómo lo tenemos que interpretar para que eso no parezca que es una disposición en contra de los trabajadores del Poder Judicial, Arturo? Pues mira, creo que lo que se tiene que poner sobre la mesa y dejarlo muy claro es dónde está la línea entre los privilegios y los derechos adquiridos de trabajadores. Inclusive podría haber este tema delicado. He escuchado el argumento donde algunos trabajadores del Poder Judicial dicen, es que de este fondo que se está desapareciendo, yo aporté dinero propio, es decir, no es todo recurso del gobierno, sino se conforma con lo que nosotros hemos aportado. Y cuando hubiera precisamente este tipo de situaciones, pues creo que hay que salvaguardar esos derechos. Pero en general me parece que el planteamiento del presidente, no solamente en este caso de la Corte, no solamente en el caso de los fideicomisos, es terminar con estos privilegios, terminar con esta clase dorada, ¿no? de funcionarios públicos, y que se apegue sin dejar de entender la gran responsabilidad que algunos cargos tienen en lo que implica su desempeño, sus decisiones, hasta los riesgos, Aurelio, que claro, pueden llegar a correr. Que sí tenga esto una mayor congruencia en términos de lo que pasa en el México de donde pocos tienen acceso a este tipo de... pero no se va a llevar entre las, como dicen, a los trabajadores, en este descontento social, en este momento electoral que se vive en el país. Yo como abogado te diría que lo que veo que es parte justamente de esto que es el Estado de Derecho, y que en algunas cosas la Corte, pues tú has visto, ¿no? La Corte le ha dado también sus palos, como decimos nosotros en el ámbito, en el argot jurídico, pues le ha dado palo al presidente en 2 o 3 cosas muy relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda aquí salvaguardado? Pues el derecho de todos estos trabajadores que sintieran que se está vulnerando sus derechos propiamente, para acudir a los tribunales, y que en un momento se falla a su favor. Y que no es imposible, Aurelio, me parece que por ahí va el tema, O sea, esto va a llegar a últimas instancias, y al final de cuentas, pues la misma Corte probablemente sea quien acabe diciendo si esto es o no constitucional, y si la desaparición misma se puede llegar a dar o no. Que se acaben los privilegios, que sería la consigna principal, ¿no? Esa entiendo que es la consigna en diferentes principal. Sectores, diferentes rubros. Claro, y lo que sí veo es que efectivamente, o sea, si hay algún trabajador que está perdiendo un derecho adquirido, y que además ese fondeo o eso que está extinguiéndose tiene dinero que el trabajador le puso de su bolsa, claro, ¿no? 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, que sea en algunas empresas o sector público, pues pues me parece que eso se tiene que salvaguardar. Bueno, nos quedan solamente 4 horas para seguir platicando sobre este tema, mi querido Arturo Maximiliano. No, hombre, ya nos quedan unos minutos. La coyuntura local. Ayer llegan
habitantes de la zona de Cadereyta, de Maconí, una exigencia en un derecho humano, una convocatoria que hace el senador Gilberto Herrera Ruiz. ¿Qué hay que pensar? ¿Cómo hay que resolver? ¿Cómo hay que atender este tipo de situaciones? Por otro lado, trabajadores del Poder Judicial también en el estado de Querétaro que se manifiestan de la misma, tratando de pues hacer el llamado a la sociedad queretana, en este caso a la sociedad a nivel nacional, y también trabajadores de transportistas de Amotac que se congregaron el día de ayer y que provocaron un caos tremendo, por lo menos en la ciudad de Querétaro. ¿Cómo hay que entender, cómo hay que resolver? ¿Cuál sería la obligación que hoy por hoy tendrían el gobierno, particularmente el gobierno del estado, los gobiernos municipales, y pienso en Cadereyta, pienso en Maconí, para atender estas exigencias, Arturo Maximiliano? Pues mira, Aurelio, la verdad es que yo trato de pensar esto en un esquema más global, ¿no? Pensando que el agua es una necesidad que tenemos todos en Querétaro, que hay una situación compleja, ¿no? Tú sabes que no nos ha ido bien los temas de sequía, que muchas colonias carecen del servicio constante, sí. O simplemente carecen del todo del servicio. Y creo que lo que habrá que tirar más es a una política integral, a proyectos de infraestructura, a elementos de distribución donde podamos realmente garantizar que haya agua para todos los queretanos. No quisiera yo focalizarlo. Tú sabes que yo soy un personaje que, si bien he trabajado en otros municipios del estado, sí, me he concentrado más en Querétaro, y lo que veo son las carencias que se tienen aquí en las colonias de Querétaro. Pero tienes razón, tienes la forma de hacer esa exigencia. ¿Qué obligación tendría el gobierno del estado para atender, resolver y considerar esta problemática que también tú conoces? Yo creo que de fondo se tiene que atender, ¿no? Pero también quiero insistir que esta problemática no solamente pasa por ese punto focalizado con los derechos que pueden reclamar y que tienen derecho como mexicanos a reclamar, sí, sí. A manifestarse. Sí. Habría que cuestionar también los cómo y los cuándo, pero me parece que lo más importante es cómo generar o cómo replantear una política donde el Estado, y yo te insisto aquí, la ciudad, de lo que veo todos los días, pues tenga acceso a esta pues necesidad básica. Es lo más necesario en el día a día de cualquier ser humano. Claro, sí, claro. Y en este caso, oye, tenemos muchas cosas que platicar, muchos asuntos que también que considerar, pero finalmente en el tiempo que nos queda, cuando son las 8:24 de la mañana, te quiero preguntar, el 2024, 2 de junio, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde te ves? ¿Qué piensas de esta perspectiva que hoy por hoy te ha dado la vida y en esta trayectoria que también tú has desarrollado para este proceso electoral, mi querido Arturo Maximiliano? Mira, vendrán muy pronto. Porque vienes con un chaleco, sí, un chaleco que la gente que nos escucha en la radio, un chaleco color morena, ¿no? Sí, color guinda, así es. Coincidencia. Color guinda, sí. Oh, sí, claro. Sí. A ver, ¿cómo la sientes? Mira, yo creo que como toda elección, hay un dicho que tienen muchos los estrategas electorales, y es cierto. No hay ninguna elección que sea igual a la otra, ¿no? Y para algunos parece obvio, pero no. Y yo creo que hoy, o lo que venga en el próximo año, pues será justamente con una serie de particularidades que la harán muy diferente a la anterior, y quizá en algún sentido más parecida a la del 18, pero reitero, con sus particularidades, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, pues yo tendré que estar muy atento para tomar decisiones si voy a volver a participar. Algo que es común que diga un político, claro. Pero real, pues cuáles van a ser las condiciones con las cuales uno podrá participar, cuáles son los procedimientos, cuáles son los requisitos, y a partir de eso pues tomar una decisión si participar o no. Pero tú sabes, Aurelio, para qué mi currículum lo dice, sí. Pues soy una gente que he estado siempre muy convencido de involucrarme en la política. Me gusta prepararme, porque creo que la política, tú dijiste algo que me sentí honrado. Hay gente que se siente casi ofendida. Un político profesional, Héctor Aguilar Camín dice que lo peor que un político profesional, sí, es un político no profesional. Sí, claro. Y claro. Sí, el gobernar requiere de ser profesional. Sí. No puede ser un tema ni de marketing, ni puede ser un tema de improvisación. Los problemas ahí están, Aurelio, hay que resolverlos, y no se resuelven más que con expertos y profesionales, porque gobernar es una
tema que ocupa ese tipo de trayectorias carreras. ¿Qué opinas de la paridad de género que también el Instituto Nacional Electoral ha impuesto, digamos, como una obligación ahora de los partidos? Extraordinario, y te voy a decir una cosa que... Pero como dices extraordinario, los hombres van a perder espacios, Arturo. Mira, a mí ya me ha tocado pagar ese espacio y a final de cuentas, a ver, yo creo que lo que los ciudadanos quieren, y eso tendrá que ser un balance después de ciertos años, porque, a ver, hoy un tema hoy de género que creo yo apoyé mucho cuando fui legislador ese tema, creo que fuimos de los primeros que impulsamos en Querétaro el 70-30 en ese momento, pero creo que en algún punto, Aurelio, lo que tendremos que hacer como balance ciudadano es que lo que queremos es que se gobierne bien, independientemente son mujeres, son hombres o algún otra... o de un partido o de otro partido. Exactamente, o sea, pero yo celebro mucho, por ejemplo, hay un caso hoy que creo que pocos hemos reparado. Hay 2 casi candidatas, o si quieres ya vamos a darlas como candidatas a la presidencia de la República, con una gran probabilidad de ganar en el caso de Claudia Sheinbaum, y ninguna de ellas llegó a esa posición a partir de una cuota de género. Eso es para resaltarse, ¿eh? Y estamos en un México donde la gobernadora del Banco de México es mujer, donde donde quien encabeza el INEGI es mujer, la Secretaría de Gobernación es mujer, el Senado, ya entiendo se hizo el traslado también de ahora también a una mujer. Así es. Y te vas a encontrar que en las dependencias más importantes de este país hay mujeres. Pero no fue, y perdóname, en el INE hay mujeres. Pero Claudia Sheinbaum no fue una imposición del presidente López Obrador. Yo creo que es minimizar la trayectoria y las capacidades de Claudia Sheinbaum. No, pues en una encuesta y Marcelo Ebrard está fuera de lugar. Me parece que en la carrera, en la parejera, a final de cuentas tuvo las capacidades como política para rebasar y para consolidar. ¿Por qué crees que Xóchitl Gálvez no tiene posibilidades? Fíjate que por lo que platicábamos ahorita hace un minuto, es muy improvisada. Y creo que decir malas palabras, que luego parece simpático, ¿no? Pero no tener ningún resultado previo ni ningún planteamiento sólido para gobernar un país completo, quien no ha tenido esa experiencia, esa preparación, esos resultados. Pues me parece que es en un momento donde la oposición no encontraba a quién, vio aparentemente un oasis, pero me parece que resultó un espejismo. Para mí es un espejismo. Ya rápido, el tiempo se termina, pero Samuel García se suma por lo menos pareciera a la contienda, y luego decía, no, si Dante, ¿no? Que tiene unos colmillos tremendos, dice, si es Samuel o es Marcelo Ebrard, sale Mario Delgado decía, no, Marcelo no va, pero Marcelo no ha dicho nada. Pues no ha dicho nada. Creo que ellos traen, en MC traen la idea de que hay un interno que es Samuel y un externo que podría ser Marcelo. Pues mira, son decisiones ahí sí de él en lo personal y del partido de MC, pues como un partido que tiene una idea hacia el futuro, pues de valorar quién será su candidato y quién le puede generar más más votos en el 20. Mi querido Arturo Maximiliano, como siempre, gracias por platicar contigo en la audiencia de Radar News. Son las 8:30 Hay 1000 temas que me están mandando también aquí de comentarios. Ojalá que haya oportunidad y chance de seguir platicando con la audiencia. Mucho gusto, Aurelio. Que no es nuevo, ya te la sabes, mi querido Arturo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Que tengas buen día. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque también me dicen, oye, yo quiero platicar con Arturo. ¿Cómo le hago? ¿Dónde te encuentro? @AMaximilianoGP. Yo digo que en las redes disponibles, ¿no? Desde el Threads hasta el ex, ahora ex, antes Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Preguntas complicadas. ¿Es priista, es panista o es de Morena? No, bueno, yo creo que es muy claro que estoy en Morena, ¿no? Más bien yo creo que se refieren a lo mejor a algunos elementos pasados con militancia en el PAN, la cual yo nunca negué, no creo, y las razones por las que me salí son públicas, por cierto. Conocidas por todos. Sí. Gracias, Arturo Maximiliano, que tengas buen día. A ti, muchas gracias, Orly. Hasta luego, muy amable, muchas gracias. Son las 8:31. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa y vamos a invitar a gente, a personajes, a personalidades que obviamente me parece, salvo su mejor opinión, tienen cosas importantes que aportar, que abonar para el conocimiento de lo que ocurre en materia política, social, económica y cultural de Querétaro, y también que de algún modo pues tienen alguna posibilidad importante en este 2024. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial.